Bueno, señores, bienvenidos a Worldwide Ministry, los que queden. Hoy vamos a hablar sobre, escribió Yeshua o Jesús una carta. Nos han dicho durante muchos años que Yeshua nunca escribió nada. Pero resulta que hay una carta que él escribió. Este es judaísmo mesiánico nazarí, soy el rabino Joseph Márquez. Por favor, suscríbase, toque la campanita para que le enviemos las cosas que necesitamos. Presione like, si le gusta lo que vio, haga su comentario y, por favor, comparta con sus amigos. Eusebio de Cesarea. Hay un libro, ustedes lo han visto, Eusebio de Historia de la Iglesia, de Paul Master, que lo que hizo Paul Meyer fue, agarró la historia de la Iglesia de 10 tomos, lo tradujo y escribió el libro Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia, de Paul Meyer, y a donde aparece el texto original de Eusebio, escrito entre el año 339 después de Cristo, en 10 tomos. Empezando en la página 47, primer libro, sección 13, habla de Ananías, un emisario del rey Abnaro Toparca. ¿Alguien ha oído hablar de ello? Nadie. Que vivió más o menos hasta el año 50 después de Cristo. Era rey de Osroene, en la capital Edesa, que es una carta que él envió a Yeshua, Jesús, y la respuesta de este al rey. La carta existe. La carta la tenía Eusebio de Cesarea. Él obtuvo de lo que sobraba de la biblioteca de Edesa. El rey Abnaro fue uno de los primeros reyes en convertirse al mesianismo, así como su pueblo, gracias a Tadeo de Edesa, uno de los 70 discípulos en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Hay otras personas que nombraron la misma cosa. Por ejemplo, Cornelio Tácito, que aquí ven la imagen de él, que vivió entre el 56 y el 120 después de Cristo, es un historiador romano que también habló sobre ello. Moses de Chorén, que vivió entre 410 y 490, y un historiador armenio, en el historiador hablaban del rey y de su reino, así como un famoso historiador romano que todos conocemos, Flavio Josefo, que vivió después de la muerte de Yeshua, y que habló que también Yeshua había predicado. Ageria es el nombre de ella. Aeteria era una cristiana romana entre el año 381 y 382, que escribió cartas sobre las peregrinaciones que la gente hacía durante esa época. Ella peregrinó a Edesa y vio las copias que Eusebio tenía y se dio cuenta que eran mayores. O sea, lo que vamos a presentar, ella tenía textos más grandes. Nosotros solo tenemos textos condensados. Aún el rey Abnar V escribió al emperador romano Tiberius del reino del 14 al 37, el emperador Tiberius, y diciendo: Agnar, rey de Armenia, saludo a mi señor Tiberio. ¿Quién está hablando? Está hablando con el emperador Tiberius, ¿okay?, de su época. Saludo a mi señor Tiberio, emperador de los romanos. Sé que nada es desconocido para su majestad, pero como amigo suyo quisiera que se enterara mejor de los hechos por escritos. Los judíos que habitan en los cantones de Palestina han crucificado a Yeshua. Jesús sin pecado, Jesús después de tantos actos de bondad, de tantas maravillas, de milagros obrados para su bien, hasta la resurrección de los muertos, ¿están seguros que estos no son los efectos del poder de un simple mortal, sino de una especie de Dios? Durante el tiempo que estaban crucificando, el sol se oscureció, la tierra se conmovió, se sacudió, y Jesús mismo, 3 días después, resucitó entre los muertos y apareció a muchos, y ahora en todas partes, solo su nombre invocado por sus discípulos produce los milagros tan grandes. Lo que ha sucedido a mí es la prueba evidente de ello. ¿Okay? La pregunta es: ¿dónde está Edesa? Este es un mapa más o menos, si podemos ver. Esta es Judea,
Esto es Siria, que está al norte de Judea, donde hoy por hoy aquí está Líbano, después venía Siria, y al lado de eso existía el reino de este señor, Osroen, y aquí está la famosa capital Edesa. Esta distancia es casi 930 kilómetros. Él envió un emisario. ¿Ok? Aquí vemos la distancia es de 937 kilómetros y envió un emisario, obviamente a caballo. Ese emisario fue enviado entre las dos ciudades para hablar ¿con quién? Con Yeshua, porque el rey estaba enfermo. Muchos dicen que tenía lepra o otra enfermedad parecida, casi incurable. La carta enviada por Agnar, el rey de Edesa, aquí está él, es interesante porque esta es una de las manifestaciones que muestra algo que él recibió, que Yeshua le envió. Yeshua se puso un paño sobre la cara y se lo envió a él, y junto con el sudario de Turín son las únicas dos cosas que existen sobre la presencia de Yeshua en este mundo. Así dice la carta: Agnar, señor de Edesa, saluda a Jesús, el buen médico que apareció en el país de Jerusalén. He oído los informes de ti y de tus curaciones realizadas por ti sin medicinas ni hierbas, porque se dice que haces ver a los ciegos y andar a los cojos, que purificas a los leprosos y expulsas a los espíritus impuros y a los demonios, y que curas a los afligidos por enfermedades persistentes y resucitas a los muertos. Y habiendo oído todas estas cosas acerca de ti, he llegado a la conclusión de que una de las dos cosas debe ser verdad. Y invita a Yeshua a que vaya a su reino, que ahí él no puede evitar la muerte de él por la persecución de los judíos. Ok, vamos a ver la respuesta que le dio Yeshua. Sigue hablando el rey Agnar. O eres Dios, o habiendo descendido del cielo hasta estas cosas, o bien tú que haces estas cosas, eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, te he escrito para pedirte que te tome la molestia de venir a mí y curar todos los males que padezco, porque he oído que los judíos murmuran contra ti y traman en hacerte daño. O sea, que él ya sabía del daño que le iban a hacer. Pero tengo una ciudad muy pequeña, pero noble, que es lo suficientemente grande para los dos. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la misiva enviada por Yeshua? Lo más probable es que esta misiva, esta carta, fue dicha por Yeshua al emisario Ananías, que fue enviado por el rey. Se lo narró y él la escribió. Bienaventurados los que han creído en mí sin haberme visto. Esa parte es importante, porque escrito está acerca de mí que los que me han visto no creerán en mí, y que los que no me han visto creerán y serán salvos. Pero en cuanto a lo que me has escrito para que vaya a ti, es necesario que cumpla aquí todas las cosas para lo que he sido enviado, y después que la haya cumplido, ser llevado de nuevo al que me envió, o sea, a Elohim, al creador del universo. Pero después que yo haya sido levantado, te enviaré a uno de mis discípulos para que sane tu enfermedad y te dé vida a ti y a los tuyos. Le promete, te voy a enviar algo. Este es el enviado, Tadeus de Edesa. También se llama Adai de Edesa o Omar Adai. Era uno de los 70 discípulos en el Evangelio de Lucas. Era discípulo del otro Tadeus, el apóstol. Él era un judío nacido en Edesa, que vino a Jerusalén, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y predicó las buenas nuevas del Evangelio en Mesopotamia, Siria y Persa. Ordenó sacerdotes en Edesa y construyó una enorme iglesia allí. ¿Fue discípulo de quién? De Yeshua y del apóstol Tomás directamente. Curó y convirtió al rey, y el propio Eusebio de Cesarea lo certifica de nuevo. ¿Ok? Por favor, comente y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Wow.